Vamos a iniciar este noticiero profético pero tan interesante y tan actualizado, porque no cabe duda que actualmente hay una gran expectación, principalmente el pueblo de Dios, por conocer en qué tiempo nos encontramos dentro del calendario profético de Dios. Y encontramos un pasaje que nos va a ayudar para poder cimentar o establecer el desarrollo de este noticiero, de esta conferencia teológica y profética. En el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 y 10, encontramos estas palabras: Acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay Dios fuera de mí, nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bueno, con estas palabras podemos nosotros simplemente descubrir claramente que Dios nos manda a que recordemos el pasado, para que podamos entender el presente y mucho más claramente el futuro. Hay un tema de una discusión, una controversia impresionante, no solamente dentro del pueblo cristiano, sino también dentro de los medios de comunicación, politólogos, escritores, comentaristas, etcétera, etcétera, acerca de la nación de Israel. Una de las evidencias, podría yo afirmar con mucho más claridad, que podamos nosotros distinguir en este momento, uno de los eventos más importantes es por qué Israel, en el siglo XXI, estamos en el mes de octubre ya del 2025, por qué está ocupando otra vez los primeros encabezados de los periódicos y de los medios de comunicación. ¿Cómo es que Israel continúa siendo el epicentro de las noticias internacionales? ¿Cómo es posible que dentro de este territorio geográfico que ocupa Israel, o sea, el Medio Oriente, pueda estar una olla express, podríamos decir, cocinándose para los eventos futuros? Y la simple respuesta es que nos encontramos en algún tiempo profético entre dos eventos muy grandes. Esta es la respuesta. Nos encontramos en algún lugar entre dos eventos proféticos grandiosos. En primer lugar, entre el renacimiento de Israel, pongamos mucha atención, 1948, y en segundo lugar, la culminación de la conversión del pueblo de Israel. La Biblia profetizó claramente el renacimiento nacional de Israel el 14 de mayo de 1948, y el próximo evento para Israel, pongamos atención otra vez, es que el pueblo de Israel, se va a convertir. Van a aceptar a Jesucristo finalmente como el Mesías cuando Él venga en su segunda ocasión. Y esto va a resultar en lo que se llama en la Biblia una guerra, la guerra de Gog y Magog, o también podríamos llamarle la guerra del Armagedón, cuando todo Israel se va a convertir. Esto es un hecho indubitable, es un hecho inequívoco, eso es un evento que tiene que llevarse a cabo porque así está escrito en la palabra de Dios. Se pueden discutir tantas cosas actualmente, que Israel ya no forma parte de la profecía de Dios, ni tampoco de la historia. Que la iglesia ha venido, que esto es la peor de todas, que la iglesia ha reemplazado a Israel ahora, y Dios ya tiene aparte a Israel y ya no hay a otro pueblo más que el pueblo de Dios. Estas son barbaridades, estas son cosas que podríamos calificar ya de falsas enseñanzas, porque cuando nosotros afirmamos esto, simplemente es porque, como acabamos de leer en el libro de Isaías, estamos olvidando el pasado, por lo cual no entendemos el presente y queremos extendernos a un futuro inexistente. O sea, si nosotros no entendemos por qué Dios llamó a este pueblo Israel para que fuera la nación que
a través de ella pudiera influir a las naciones, principalmente del occidente, con los principios éticos, los principios de moral, los principios civiles, las leyes higiénicas, la diferencia entre el bien, entre el mal, etcétera, etcétera. No vamos a entender la historia. Entonces, actualmente si se dice que Israel pues ya está, ya no es el pueblo de Dios, apostató, ya Dios no tiene nada que ver, cayó la maldición sobre ellos desde que fueron exiliados en el año 70 después de Cristo. Todas estas discusiones que se están escuchando por todos lados caen completamente en una ignorancia bíblica, vuelvo a insistir y enfatizar, por no conocer el propósito de Dios para la nación de Israel. Entonces podríamos alegar tantas cosas y discutir tantas cosas. Vuelvo a repetir que ya no forma parte del pueblo de Dios, que ya la iglesia lo reemplazó, que no tiene nada que ver ya en la historia, que ahorita Israel es una nación con un gobierno corrupto, de lo cual estamos de acuerdo, como todos los gobiernos del mundo, que son genocidas, que cómo es posible que hayan rodeado a Gaza y que no les dejen poder alimentarse ni tampoco beber. Cuando hace algunos días, estamos en la primera semana de octubre, hubo una flotilla supuestamente de personas civiles que hicieron una publicidad tremenda en el mundo. Vamos a ir en varias embarcaciones al pueblo de Gaza, que está en la frontera con el mar Mediterráneo, comida y alimentos. Y el pueblo comenzó a levantarse en todas las naciones. ¿Cómo es posible que Israel esté impidiendo que esta flotilla de barcos lleguen a Israel? Bueno, cuántos comentarios, ¿verdad? Y cuántas cosas oímos tan falsas que finalmente, cuando llegó esta supuesta flotilla hace algunos días al mar Mediterráneo, cerca de Gaza, y fue interceptada por embarcación de Israel, cualquier nación tiene el derecho de impedir que lleguen embarcaciones sin saber si son terroristas, si llevan armas, si llevan cohetes, etcétera, etcétera. Pero cuando fueron interceptadas por las embarcaciones israelíes, ¿qué fue lo que descubrieron? Que las flotillas no traían nada de comida, ni tampoco agua. Era pura mentira, pura paja, ¿verdad? Puras cosas inexistentes para poder despertar única y exclusivamente y que continúe el antisemitismo en contra de la nación de Israel. Entonces, no cabe duda que Israel es el centro actualmente de la discusión, de la controversia. Y otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿y por qué Israel? ¿Y por qué no en Sudán? Hay cientos de personas actualmente que las están matando. Esos sí son genocidios. ¿Por qué en Etiopía? ¿Por qué en otros lugares donde hay matanzas y genocidios se pone la atención? ¿Por qué tiene que ser el pueblo de Israel? ¿Por qué ahora con la pandemia y cuando vino el ataque de del grupo terrorista Hamas que entraron a los kibutzis en Israel? ¿Por qué después de la matanza y la masacre y el derramamiento de sangre que hicieron tan grande, después de llevarse no solamente a 250 rehenes bebés, que lo prohíbe el Centro Internacional, ¿verdad?, de las guerras, de la misma Organización de las Naciones Unidas, se llevaron prisioneros o rehenes bebés, niños, adultos, jóvenes y personas de la tercera y de la cuarta edad. Nadie hizo un ápice de discusión, nadie pudo hacer ningún comentario en contra. ¿Cómo es posible? Liberen a los rehenes. No. Todo era los judíos, ahora que están entrando a Gaza, para poder buscar a esos rehenes que tienen el derecho de buscarlos y de vengarse, porque un gobierno tiene el derecho de poder restaurar la paz e impedir que vuelva a repetirse en su nación un incidente como este. El mundo se volvió en contra de Israel. Los acusaron de genocidios, lo acusaron de que habían rodeado a Gaza, que impedían que el pueblo de Gaza o los gazatíes pudieran comer y pudieran beber. Y cuando nosotros vemos la realidad y se descubre finalmente lo que se encuentra detrás de esta propaganda pagada por la izquierda, pagada por la ONU, pagada por todos aquellos que están en contra
de los valores bíblicos, en contra de los valores éticos, en contra de la familia, a favor de la ideología de género, a favor del aborto. Lo entendemos. O sea, estamos en una guerra espiritual. Así que espero yo que con este noticiero y estas conferencias podamos nosotros aclarar nuestra mente para poder también tener armas y para saber discutir con los medios de comunicación, o tú que eres universitario o joven o pastor o cristiano, puedas entender la guerra espiritual que se encuentra detrás de todo lo que estamos viendo. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, vayamos otra vez a las Sagradas Escrituras, capítulo 39, que después de la guerra de Gog y Magog, que se encuentra en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel, escrito hace más de 2500 años, la Biblia profetiza que viene el tiempo cuando Dios va a restaurar a Israel. Estas páginas no las podemos arrancar de la Biblia. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob desde el Antiguo Testamento, la tierra se las daré a ustedes a través de la nación de Israel, será una bendición para todas las naciones del mundo. ¿Cómo? Porque a través de Israel vino las Sagradas Escrituras y a través de Israel vino el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Así que hay muchas cosas por las cuales Dios escoge a una nación para poder influir en todas las demás naciones. El hecho de que esta nación haya fallado a Dios no quita de ninguna manera el propósito original de Dios a favor de la nación de Israel. El hecho que hayan sido exiliados y el hecho que hayan sido repartidos por el mundo entero no frustra ni aborta el plan original de Dios para la nación de Israel. O sea, lo que les quiero decir es que a través de todas estas circunstancias negativas, porque han sido negativas, y la forma como se está desarrollando o desenvolviendo Israel a través del gobierno actualmente, no frustra ni aborta el plan original de Dios. Y lo leemos aquí en Ezequiel capítulo 39, cuando dice el versículo 21. Pondré mi gloria entre las naciones. Estas palabras son las que terminan la guerra de Gog y Magog, o la tercera guerra mundial, o la guerra del Armagedón. ¿Cuándo es esto? Cuando al final Jesucristo regrese por segunda vez, no en el arrebatamiento ni en el rapto. El rapto va a suceder 7 años o más antes de la segunda venida. Entonces está hablando que cuando Jesucristo regrese, toda la nación de Israel va a salvarse, los que pongan desde luego su fe en el Mesías y los que le reconozcan como el Mesías. Entonces, esto es muy importante de recordar. Pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. O sea, se acerca el momento cuando este grupo nacional de israelitas le han rechazado, permitieron que pudiera ser crucificado, se pusieron de acuerdo los líderes religiosos con el gobierno político romano para que lo crucificaran. Bueno, han hecho barbaridad y media y muchos continúan haciéndolo. Hay cantidad de personas que se llaman judías y que de una forma absolutamente irónica son anti-Israel y antisemitas, siendo judíos, ¿verdad? Un ejemplo rápido es como este famoso billonario Jorge Soros, que es una persona que está a favor de la destrucción de la nación de Israel. Podemos mencionar a los Rothschild, que fundaron la banca suiza, a David Rockefeller y sus descendientes, que de alguna manera no están de acuerdo tampoco con la existencia de Israel. Entonces, esto podríamos decir, ¿cómo es posible? Pues es muy fácil de comprender, porque también, por ejemplo, nosotros como mexicanos amamos a México, pero ¿cuántas personas dentro del mismo gobierno mexicano están haciendo cosas en contra de la nación de México?
o sea, les podríamos llamar antipatriotas. ¿Cuántas personas en Estados Unidos que son norteamericanos, que aman a Estados Unidos y que realmente quieren hasta dar su vida como patriotas por Estados Unidos? Hay otros americanos dentro del mismo gobierno que lo que están haciendo o lo que hicieron en administraciones pasadas indicaban sin lugar a dudas que eran antipatriotas, ¿verdad? Porque iban en contra de la Constitución norteamericana. En México hay personas que van contra la Constitución mexicana y se llaman mexicanos y se llaman norteamericanos. Con esto es simplemente un ejemplo para que nos demos cuenta que la nacionalidad no tiene nada que ver. Una persona puede ser venezolana y ser anti-venezolano con lo que le está haciendo el país. Una persona puede ser mexicana y se convierte en anti-mexicano en el momento en que está en contra de las leyes mexicanas y haciéndole un daño a la nación. Entonces, lo mismo pasa con la nación de Israel, ¿verdad? Hay cantidad de israelitas y judíos que hablan muy mal de Israel, que son una vergüenza para Israel y que realmente son antisemitas, porque van en contra de los principios establecidos desde que se fundó esta nación. Muy bien, entonces vemos aquí en el versículo 24 de Ezequiel 39, que continúa el profeta diciendo, conforme a su inmundicia, o sea, dice Dios, conforme a todo lo que han hecho, conforme a todas las vergüenzas que he pasado con ustedes, dice Dios, acusando a los judíos, conforme a todo lo que han hecho y a sus rebeliones, escondí mi rostro. Dios escondió su rostro y por eso los entregó a la persecución. En el año 70 después de Cristo llegan los romanos y arrasaron con la ciudad y con el templo. Vivieron casi 2000 años repartidos por todas las naciones, pero el 14 de mayo de 1948 sucede un evento milagroso, espectacular, grandioso, sobrenatural, donde una nación se forma en un solo día. Como dice en Isaías 66, 8, ¿habrán alguien oído que una nación se forme en un solo día? 14 de mayo de 1968, el mundo entero voltea hacia el Medio Oriente y ve de una forma milagrosa resurgir después del genocidio que tuvieron los judíos con más de 6 millones de muertos por medio de los nazis, que puedan establecerse y establecer y fundar el Estado libre y soberano, independiente de la nación de Israel. Entonces, de alguna forma, el mundo volteó hacia el Medio Oriente y de alguna forma, y esto es muy importante en lo que voy a continuar a desarrollar, fue como una trompeta de Dios para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Diciéndonos Dios desde el cielo, ustedes los que han creído que ya Israel no cuenta para mí, ustedes los que han creído que yo ya acabé con Israel, ustedes los que han creído de una forma herética y de una forma desinformada y de una forma completamente equivocada conforme a las Escrituras, que la iglesia ha tomado el lugar de Israel, están muy equivocados. Vean ustedes en este evento milagroso de que revive Israel nacionalmente en el 48, es un botón de muestra. Vamos a verlos todos los demás botones que se han acumulado. Es simplemente un botón de muestra de que yo no he acabado con la nación de Israel. Fue como un toque de trompeta impresionante, no solamente para la iglesia, sino también para el mundo entero. Y vemos nosotros también en el libro de Zacarías, capítulo 12, lo que actualmente podemos ya percibir a través de las noticias y de los medios de comunicación que está pasando con Israel. Dice el profeta hace 2500 años, Zacarías 12, versículos 2 y 3. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada,
a todos los pueblos que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. O sea, Dios nos está diciendo hace 2500 años, lo que leímos hace poco al principio en Isaías 46, 9 y 10, acuérdense de las cosas pasadas. Yo escogí este pueblo con un propósito, no importa lo que hayan hecho, voy a cumplir mi propósito con ellos. Y nadie va a abortar este plan y nadie lo va a descomponer, porque he dicho yo, Jehová, Dios tuyo. Entonces, ¿qué está diciendo Dios aquí? Claramente que en los últimos tiempos Jerusalén se va a convertir en un problema gravísimo, en un problema a discusión en las Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial, en todos los medios internacionales. Jerusalén va a ser el centro de la controversia antes de que Jesucristo regrese. Y es precisamente lo que estamos ahorita en el mes de octubre del año 2025, presenciando con nuestros ojos, oyendo con nuestros oídos y dándonos cuenta del ambiente tan antisemita, anti-Israel, de las universidades del mundo, de los pueblos del mundo, de los gobiernos del mundo. Acaban de votar actualmente en las Naciones Unidas más de 50 naciones en contra de Israel. Vemos actualmente a Francia, a Inglaterra, Australia, Canadá, España, Bélgica, Colombia, México, Venezuela, Brasil, etcétera, etcétera, que están declarando ya completamente la decisión que es la más psicopática de todas, la más enfermiza de todas, de decir y atreverse los políticos y los diplomáticos de la mayor parte de estas naciones, que ellos votan por 2 estados dentro de Israel, que ellos votan por el Estado palestino, y con sus banderas palestinas y desfiles y por todos lados, sin darse cuenta ni siquiera lo que están diciendo. Y los que lo están haciendo de una forma compulsoria y voluntaria es porque ya han llegado a la total locura. Escuchen lo que acabo de decir, a la total locura. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque adentrándonos un poco más acerca de la historia, nos damos cuenta que no ha sido desde 1940, todo lo que voy a hablar es histórico, así que nadie lo puede refutar. Desde 1948, que Israel se independizó como Estado libre e independiente, todas las naciones árabes han tratado de atacarlos. Vamos más adelante a ver las guerras que han declarado en contra de la nación de Israel, pero todas absolutamente tienen el mismo propósito desde hace más de 70 años. Exterminar a la nación de Israel, destruir a la nación de Israel, impedir que Israel permanezca ahí en su tierra. ¿Y quiénes son los que se han opuesto en los últimos años? Un grupo terrorista llamado Hamas, para que Israel no permanezca ahí en su tierra. Entonces, cuando hablamos 2 estados, vota Francia y vota Canadá y vota Australia y vota México y votan Colombia, etcétera, etcétera, porque haya 2 estados, no saben lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque no es Israel el que no quiere los 2 estados, son sus enemigos, son los Hamas, los grupos terroristas, los que no quieren 2 estados. Quieren toda la nación de Israel por el amor de Dios. Quieren la ciudad entera de Jerusalén. Ellos son los que nunca podrían vivir junto con Israel. Entonces no es Israel el que se está oponiendo a 2 estados. Son sus enemigos que han jurado exterminarlos, destruirlos. Entonces, ¿cómo puede una nación permitir que mis enemigos que me quieren matar sean mis vecinos? Digo, por el amor de Dios. No tiene ninguna lógica elemental, no tiene ninguna forma en la que podamos nosotros dilucidar que están hablando coherentemente o lógicamente. Entonces, ¿cómo es posible que todas estas naciones, de forma hipócrita, así le puedo llamar yo, de una forma hipócrita, se atrevan a decir 2 estados para Israel,
cuando estas naciones, los líderes políticos de estas naciones, saben perfectamente bien que el problema no es Israel, el problema son los grupos terroristas financiados por Irán, financiados por la nación árabe de Qatar junto al Golfo Pérsico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los políticos en las Naciones Unidas y cuando escuchamos o hemos oído que quieren dos estados dentro de Israel, ¿qué es lo que realmente hay detrás de esta intención de destruir a Israel de forma general, de forma mundial? Nos encontramos con un plan espiritual satánico que la Biblia nos anticipó hace más de 2500, 2700, 3000 años de que vendría este plan satánico antes de que Jesucristo regresara. Es la única explicación de por qué todas las naciones, de alguna forma enfermiza, fuera de Israel, dos estados, apoyamos a los grupos terroristas, apoyamos a esto, apoyamos a aquello, y todas las decisiones, el 80% escucha de las decisiones de las Naciones Unidas han sido en contra de la nación de Israel. Muy bien, entonces tenemos que ahora continuar viendo que el simple hecho, la simple evidencia de la existencia sobrenatural de Israel es la más grande evidencia de que Dios existe. Porque Dios no está permitiendo que Israel sobreviva como lo ha hecho, como lo vamos a ver con muchos detalles. Es milagrosa su existencia. No lo ha hecho porque sean buenos, por el amor de Dios. Están en apostasía desde hace 2000 años. No quieren saber nada del Mesías. Colaboraron para crucificar a Jesucristo. ¿Y cómo es posible que Dios no se haya olvidado de ellos? ¿Cómo es posible que Dios siga en la Biblia prometiendo que los va a restaurar a pesar del rechazo que han tenido contra sus leyes, contra sus mandamientos y con lo que hicieron con su Hijo Jesucristo? Porque esto se llama la misericordia, la fidelidad y la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que Jesucristo haya perdonado al ladrón junto a la cruz? Borracho, parrandero, jugador, secuestrador, asesino. Y en segundos Jesucristo, antes de que muera, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Nos imaginamos a los fariseos al pie de la cruz. ¿Cómo es posible que después de todo lo que este hombre ha hecho y todo, ya tan fácil, Dios lo va a perdonar? ¿Y qué de todos los pecados? ¿Quién va a pagar por todo lo que él ha hecho? La respuesta de la Biblia es: Jesús pagó por ellos. Jesús pagó por esos pecados de ese ladrón. Jesús ha pagado por tus pecados y por mis pecados, porque todos merecíamos el infierno, el juicio y la condenación. ¿Quién va a pagar por todo lo que Israel hizo o no hizo? La sangre de Cristo, cuando ellos se vuelvan y le acepten como el Mesías. Pero veamos claramente este milagroso renacimiento de la nación de Israel. El 14 de mayo de 1948, o sea, aproximadamente hace 77 años, se restablece la nación de Israel. Sin duda, el ejemplo más milagroso, el evento más milagroso del siglo XX. Isaías 66:8 ya lo profetizaba. ¿Cómo era posible que pudieran nacer una nación en un solo día? Bueno, fue la nación de Israel. Pero también, pongamos y abramos nuestros oídos, pongamos mucha atención. Al mismo tiempo de esto, fue el inicio del cumplimiento de las profecías finales de los últimos tiempos. O sea, acabamos de decir hace algunos minutos que fue como una trompeta de Dios. Acuérdense a todos ustedes que creen que yo ya acabé con Israel, que Dios nos decía: miren, están regresando. ¿Y creyeron ustedes que los nazis iban a acabar con ellos? ¿Ustedes creyeron que iban a desaparecer entre los pueblos después de 2000 años de exilio?
¿Ustedes creían que realmente ya me olvidé de ellos? Ahí está el primer botón de muestra. No me olvido de mis pactos. Dios es un Dios de pactos. E hizo un pacto con Abraham en Génesis 12, un pacto incondicional que estipula y establece que ellos serían bendición al mundo entero. Y si Dios faltara a su pacto que hizo con Abraham, sería un Dios infiel. Por eso siempre he creído que cualquier persona que se atreve a decir que Dios ya acabó con Israel, está poniendo de por medio el mismo carácter de Dios. Está poniendo en duda la fidelidad y la misericordia que Dios ha tenido, no solamente con Israel, sino también con nosotros como la iglesia. Dios no se olvida de ninguna persona que viene a Él. Dice la Biblia, todo el que viene a mí, no le echo fuera. Ellos, a pesar de haberle echado fuera a Dios, por el mismo pacto, no por lo que ellos hayan hecho, ni siguen haciendo, por el pacto que Dios hizo con Abraham, Dios tiene un plan que tiene que cumplirse con la nación de Israel. Entonces, este regreso en el 48, de una forma inequívoca, indubitable, nos muestra que se inició la cuenta regresiva de las profecías finales de los últimos tiempos para la historia humana. Fue el inicio del cumplimiento de los tiempos. Fíjense ustedes, número 1, si Israel no hubiera regresado en 1948, no hubiera podido cumplirse la profecía de Ezequiel 38 y 39, que fue escrita casi 700 años después de este exilio, porque aquí se está profetizando que ellos iban a regresar al final a la nación de Israel. No se hubiera podido cumplir esta profecía. Número 2, no hubiera podido cumplirse las profecías de que el templo judío va a volver a reconstruirse. Se va a volver a edificar el tercer templo. Sería el tercer templo. El primero y el segundo fueron destruidos. El segundo templo se encuentra actualmente debajo de la cúpula de la roca, o del templo del monte, o de la mezquita de Omar, que en el año 600 y pico fue edificada arriba de lo que era el templo judío. Cuando en el año 70 después de Cristo vinieron los romanos y arrasaron con todo Jerusalén y arrasaron con todo el templo judío, ahí donde quedaron las ruinas del templo judío, llegaron los musulmanes, el Islam, 600 años después, y sobre esa cimentación del templo judío construyeron lo que vemos ahorita como la cúpula dorada que se ve en Jerusalén, que es una mezquita musulmana. Y el hecho que esté una mezquita musulmana construida sobre el templo de judío es lo que ha impedido a los rabinos judíos ortodoxos poder reconstruir el tercer templo. Entonces hasta ahorita no sabemos qué va a pasar, pero ese templo bíblicamente en el Nuevo Testamento se profetiza que va a ser reconstruido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se habla que el anticristo va a entrar al templo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2 y 3, se profetiza que el patio va a ser dejado a los gentiles. Entonces hay muchas profecías que pasaríamos aquí toda la mañana hablando acerca de esto, de que el templo tiene que ser reconstruido. Pero ¿cómo va a ser reconstruido si no hay judíos viviendo en Israel? Tenían que regresar en el 48. En tercer lugar, ¿a quiénes va a perseguir el anticristo si los judíos no hubieran regresado en 1948? No podían cumplirse las profecías de Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 13, capítulo 17, primera carta a los tesalonicenses, etcétera, etcétera, de que el anticristo va a iniciar la última persecución más cruel y más sangrienta en contra del pueblo judío. Pero ¿cómo iba a hacer esto posible si los judíos no hubieran regresado en 1948? Y luego vemos nosotros también, entonces, no podía tampoco demostrarse la milagrosa sobrevivencia de Israel.
El hecho que hayan regresado en 1948 fue una trompeta de Dios. Vuelvo a insistir en esto, recordando a todo el mundo y al pueblo de Dios, cristianos, teólogos, escatólogos, etcétera, etcétera, no me he olvidado de ellos. Y a través de esta sobrevivencia milagrosa, Dios cumple lo que escribió el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 35 al 37. Oigamos, por el amor de Dios, todas estas profecías que son tan claras como el agua. ¿Cómo puede haber grupos que se atrevan a decir, ya Dios acabó con Israel? Ya la iglesia reemplazó a Israel. Bueno, sí, me pregunto muchas veces, ¿qué tiene de los ojos? Yo creo que necesitarían un análisis oftalmológico para que les pudiera quitar las cataratas que tienen y no ver la Biblia bien, o sus oídos tienen un problema de no escucharla tampoco, porque es tan claro como el agua estas profecías. Dice en Jeremías 31, Jeremías 31, versículo 35 al 37, dice así. Bueno, así ha dicho Jehová. Jeremías 31, repito, versículo 35 al 37. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas, para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Dios nos está recordando que Él tiene el control de las leyes cósmicas. Él hace que salga el sol, que se mete el sol, que la luna sea un satélite, ¿verdad?, alrededor de nosotros y que esté como un satélite reflejando la luz del sol sobre la tierra, etcétera, etcétera. Él es el que está haciendo y sosteniendo el universo. Versículo 36. Si faltaran estas leyes, fijémonos lo que dice este profeta. Si estas leyes cósmicas faltan delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. ¿Qué acaba de decir Dios? Si las leyes cósmicas desaparecen y el universo se vuelve loco porque no hay quien lo sostenga, entonces yo también, ese día, cuando las leyes cósmicas falten, es porque me he olvidado de Israel. Nación, dice la Biblia, que es delante de mí eternamente. Versículo 37. Así ha dicho Jehová. ¿Cómo Dios agrega y continúa agregando más pruebas? Si los cielos arriba se pueden medir, o sea, ¿quién puede agarrar un cordón o un cordel y medir todo el universo? Imposible, ¿verdad? Si se pudieran medir, y los fundamentos de la tierra también, yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí vienen días, dice, en que ellos van a volver a edificar casa hasta la puerta del ángulo. O sea, Dios está diciendo que es imposible humanamente que alguien pueda atreverse a decir Dios acabó con Israel. Ya Israel no forma parte del plan de Dios. Ya la iglesia vino y tomó el lugar de Israel. Dios mío santo, ¿cómo es posible, verdad, que podamos, o que pueda haber gente que pueda llegar a creer en eso? Muy bien. En otras palabras, el regreso de Israel ha comenzado una cuenta regresiva de las profecías bíblicas. O sea, desde el 48 hasta nuestros días, todo se está acelerando acerca de lo que Dios prometió que sucedería antes de que Él regresara, en la segunda venida de Jesucristo. Se están acelerando las profecías bíblicas como lo estamos viendo actualmente, todavía este mes de septiembre de 2025, muchos de ustedes oyeron por todos lados que iba a venir el rapto, ahora con la fiesta de las trompetas el 22 y 23 de septiembre, o la fiesta de Rosh Hashanah en hebreo, que es la fiesta de las trompetas, que ya iba a venir, etcétera, etcétera.
pero había una expectación en el mundo que viene, que no viene, comentarios de televisión. Ahí me hablaron cantidad de personas dándome queriendo inquirir en cuál era mi respuesta, pero había algo expectante en el mundo que no se había llevado antes. Y otras personas dicen, bueno, pues es que ya hace dos siglos se viene predicando que Jesucristo viene y que el rapto, etcétera, etcétera. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Porque no fue hasta el siglo XX que regresó Israel cuando se puso interés en las profecías bíblicas de la Biblia. Anteriormente se hablaba de vez en cuando en la iglesia y muy pocas veces se hablaba de la segunda venida de Jesucristo, pero fueron principalmente las cruzadas de Billy Graham, de 1948 del siglo XX, donde hubo un avivamiento en Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Europa, porque Billy Graham en todo el mundo tuvo cruzadas. En Corea del Sur tuvo más de 1 millón de personas que asistieron a escucharlo. Entonces renació otra vez el interés en las profecías bíblicas o en lo que se llama teológicamente la escatología. Así que no es verdad que es que siempre se ha predicado. Esas personas que están hablando de esa manera, vuelvo a repetir, es porque no quieren considerar la realidad, porque afecta a su teología completamente distorsionada. Entonces, esto es como una alarma del cielo, el regreso de los judíos, para indicarnos simplemente que los granitos del reloj de arena, acordémonos que antiguamente un reloj de arena le ponían arena y comenzaba a caer y lo determinaba 1 hora o 2 horas, pero esos granitos del reloj de arena del tiempo de Dios están llegando a su final. Dios nos está mostrando